Buen día a todos, hermanos, hermanas. Al iniciar esta jornada, damos gracias a Dios por todos los beneficios que recibimos. Su rostro resplandece sobre nosotros, su mirada penetra nuestro corazón, su palabra anima, sostiene este edificio maravilloso del ser cristiano, del cristianismo, de vivir según la voluntad de Dios. Démosle gracias a Dios por todo eso. Démosle porque hay tanto. Su palabra, esta palabra única, poderosa, dinámica, llena del Espíritu, es la que sostiene nuestra vida. Es como nos dirá el texto de hoy, la roca firme sobre la que construimos nuestra casa. Pero, como siempre, invocamos al Espíritu Santo también para que Él, que precisamente conoce mejor que nadie el significado de la palabra divina, de la palabra del Padre encarnada, de la palabra proferida por Jesús, nos ayude a penetrar, nos ayude a encontrar el sentido que tiene para nuestra vida personal, pero también para la vida de la iglesia. La palabra no es un intimismo. La palabra no es solo para mí. Llega a mí para convertirse en comunión, para convertirse en comunidad, para constituir la iglesia. Y esto todo es obra del Espíritu Santo. No somos nosotros los que constituimos la iglesia. No somos nosotros los que tenemos una palabra. No, es la palabra de Cristo que el Espíritu nos revela. Es la iglesia fundada por el Espíritu en esta experiencia maravillosa que dentro de poco vamos a celebrar Pentecostés, y cada vez más los textos nos acercan hacia ese evento que, aunque no es más importante que la Pascua, es el final de la Pascua. Entonces, al Espíritu Santo toda nuestra confianza, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra voluntad, abrimos todo nuestro ser para que esta palabra, que es muy hermosa, la que vamos a escuchar hoy, pero también muy, pero muy exigente, porque no puede quedarse en la escucha. Tiene que traducirse en vida, en el hacer la palabra, como dice el texto original. Bien, hermanos, hoy estamos en la fiesta de San Isidro Labrador, y la iglesia de Costa Rica tiene el texto escogido para esta fecha. Así que vamos a suspender por hoy lo que venimos diciendo de Juan, pero nos vamos a introducir en un texto, primero maravilloso, luego de otro evangelio que tiene particularidades impresionantes y que todavía no hemos tocado en profundidad. Bien, el texto para hoy es Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 27. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 27. Es un texto que nos va a ayudar a comprender el sentido de la palabra de Dios. Ustedes buscan su texto y yo les digo unas palabras tomadas del Papa Benedicto XVI, de la Verbum Domini número 10, donde precisamente nos habla del contenido del texto que tenemos hoy para meditar. Y el Papa dice: quien construye la propia vida sobre la palabra, edifica verdaderamente, de manera sólida y duradera. La palabra de Dios nos impulsa a cambiar nuestro concepto de realismo. Esto lo dijo el Papa Francisco en el 2008, en el segundo lunes del Sínodo sobre la palabra en la vida y misión de la Iglesia. Él sorpresivamente pidió la palabra, no, tenía la reflexión de un salmo y de repente nos dice esto. ¿Por qué dice él? Porque realista es quien reconoce que el verbo de Dios, la palabra de Dios, es el fundamento de todo. Y esta es una convicción
absoluta del Papa Benedicto XVI. Para él, y leyendo todos sus libros, los que podemos, siempre está esta constante. Él tiene claro, la vida se construye sólida y duraderamente sobre la palabra de Dios. Y de esto dice, tenemos especial necesidad en nuestros días, en los que muchas cosas en las que se confía para construir la vida, en las que se siente la tentación de poner la propia esperanza, se demuestran efímeras, incapaces de colmar las aspiraciones más profundas del corazón humano. Por eso se necesita construir la propia vida sobre cimientos sólidos que permanezcan incluso cuando las certezas se debilitan. Y es que ahí está. Es que la palabra es roca firme. Por eso Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca firme edificaré mi iglesia. Quien construye sobre esta palabra edifica la casa de la propia vida sobre roca. Entonces, la palabra es roca firme para construir la casa de nuestra existencia, la casa de la iglesia y también, vamos a verlo después, la casa del hogar. Sobre ella se sostiene la vida familiar. Bien, con estas palabras vamos a leer el texto, repito, Mateo 7, 21 al 27. Dice el texto: no son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré. Jamás los conocí. Apártense de mí, ustedes, los que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron las torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, que se derrumbó y su ruina fue grande. Como ven, hermanos, de una primera escucha, el texto es riquísimo. Hoy nos centra sobre la palabra de un modo especial. Pero también, ya vimos en la sola lectura, es exigente. Un contexto. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, el capítulo 7, pero que inicia en el capítulo 5. Es lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, pero sería más correcto llamarle la enseñanza de la montaña, porque Jesús está enseñando, no sermoneando a nadie. Y este primer discurso, Mateo tiene 5 discursos a lo largo de su evangelio, 5 largos discursos. Mateo, a diferencia de Marcos y Lucas, tomó los muchos dichos que Jesús había dicho, los que pudo recapitular, y los organizó en forma de discursos, largos discursos temáticos. Entonces, del capítulo 5, 1
hasta el 7:39, los 3 capítulos completos, es este discurso o enseñanza de la montaña. Se puede dividir en 4 grandes bloques. El primero, 5 del 1 al 16, que es la introducción a esta enseñanza de la montaña. 5, 17 al 48, trata sobre el tema de la ley y Jesús. 6, del 1 al 18, es todo lo que tiene que ver con Dios. Ahí está la oración del Padre Nuestro, de paso. En 6:19 a 7:12 son las instrucciones a la comunidad. Luego Mateo tiene otro discurso sobre la vida comunitaria. Y de 7:13 al 29, donde está nuestro texto, son exhortaciones finales. Después de este largo discurso, Jesús saca las consecuencias. Ciertamente, este es el discurso más conocido de Jesús en el Evangelio de Mateo, porque comienza con las bienaventuranzas y prácticamente de eso todo mundo habla o ha hablado. El centro de esos 3 capítulos de esta enseñanza está en la justicia del reino de los cielos. O si queremos, tiene que ver con la práctica de la justicia mayor. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y hoy nos lo vuelve a decir en el versículo 21. Por lo tanto, no se trata tanto de hacer teología con la palabra de Jesús, sino de llevarla a la práctica cristiana. ¿Por qué? Porque los preceptos que Jesús nos da brotan del amor y se deben concretar en las exigencias con la realidad. El texto de hoy, 21 al 27, lo podríamos dividir en 4 partes rápidamente, 5 partes rápidamente. El versículo 21, que es una sentencia general centrada en no todo el que diga Señor, Señor. El versículo 22, que es una especie de réplica a los que dicen Señor, Señor. El 23, la contrarréplica de Jesús, su propuesta. El 24 y 25, la persona, el hombre que escucha la palabra y la pone en práctica, que es una parábola. Y 26, 27, la segunda parte de la parábola, el que escucha pero no pone en práctica. Bien, vamos entonces ahora a entrar en el texto, porque es un texto denso, lleno de contenido. Veremos hasta dónde llegamos. En el versículo 21 dice, no son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién? Los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Vea que hay una experiencia, una narración antitética entre los que no y los que sí entrarán al reino de los cielos. Y vean entonces, hermanos, se reprueba en este texto maravilloso la adhesión a Jesús solo de forma externa. Es decir, no está bien, Jesús no acepta un seguimiento sin que haya obras concretas. Luego en el capítulo 25 se haría esto visible con todo lo que Jesús dice ahí. Recuerden, tenía hambre, sed, desnudo, en la cárcel, enfermo, etc. Y me socorrieron, lo hicieron por mí. O sea, se trata de que el seguimiento de Jesús se concretiza en obras con personas concretas en situaciones difíciles. El cristiano que vive de puras fórmulas, pero le falta esta seriedad moral, la obediencia a las palabras de Jesús, a la expresión de la voluntad del Padre, no puede decir que tiene lo suficiente para obtener la salvación. Más adelante ya escuchamos, Señor, pero hablamos en tu nombre, predicamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, curaciones en tu nombre. ¿Y qué era Jesús? No los conozco. Es tremendo. Se nos puso difícil Jesús, el Jesús de Mateo.
Seguir a Jesús entonces conlleva escuchar como aquello que permite iniciarse en la fe, creer. Pero Jesús lo hace y lo invita en libertad. Él no obliga a nadie a seguir el camino que ha trazado. Y aquí, en este capítulo 7, bueno, 5, 6 y 7, esta enseñanza de la montaña, entre los comentaristas excelentes, hay de todo. Quienes dicen que son expresiones de una espiritualidad. Pero Jesús dice claramente, el que no las pone en práctica, no entrarán en el reino de los cielos. No es un discurso bonito, espiritual, un discurso apacentador. No, no, no. Se trata de otra cosa. El acto de escuchar es frecuente precisamente y en la Biblia aparece mucho, ya desde el principio. Escucha Israel. Y este verbo lleva a la acción de oír, percibir, aceptar algo. Pero esta palabra que se acepta tiene que convertirse en acciones. Esta palabra aceptada me puede salvar, pero tiene que convertirse en hechos concretos. Si miramos entonces la enseñanza de Jesús, así como la predicación de la iglesia, no va dirigida a la admiración, al espectáculo, no. La palabra está dirigida, según Mateo, al compromiso. Jesús habla para que nos convenzamos de que sus enseñanzas están a nuestro alcance y que sus palabras han de transformar nuestra conducta y transformar el entorno, transformar este mundo. Jesús sí se muestra extremadamente exigente. Lo acepto, hermanos, y yo no puedo cambiar el texto. Así como lo vimos en el capítulo 6 de Juan, Jesús se puso exigente y ahí está. No hay otra alternativa. Se trata de esta experiencia. Las primeras comunidades cristianas leían los evangelios precisamente como palabras dichas por Jesús en cada tiempo, pero palabras que también se dicen hoy a los seguidores de Jesús. Los cristianos escuchaban y nos invitan a escuchar como palabras que son vida, que son espíritu, que hacen vivir, palabras de vida eterna, que ponen nuestra fe en disposición de obedecer, es decir, de llevarla a la práctica. Por eso, no basta clamar a Dios en circunstancias difíciles. Cuando tenemos problemas que nos angustian, es preciso cumplir la voluntad del Padre Celestial. La palabra de Dios, y siempre podré decir esto, no es para calmarnos, para decirnos, ay, qué bonito, el mundo con todas sus dificultades, es el mundo, va adelante. No, la palabra dice, haz algo para que este mundo cambie. Convierte este mundo en palabra de vida eterna. Haz algo para que la muerte que parece dominar sea destruida y triunfe la vida. Se trata de eso. Los carismas de profecía, los carismas de exorcismo, lo vamos a ver ya casi, los carismas de hacer milagros, son dones de Dios, pero no para el espectáculo, sino para construir el reino. Son la clave para entrar en el reino de Dios, hacer la voluntad de Dios. El que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, entrará en el reino de los cielos. El texto evangélico nos dice que a pesar del ejercicio de dones y carismas, podemos ser objeto o sujeto de reprobación. Podemos quedar fuera. Veamos entonces cómo lo dice el versículo 22, que es bastante fuerte y que complementa lo que ya dije.
Dice Jesús, muchos me dirán en aquel día, el día del juicio final, el capítulo 25, otra vez de Mateo, lo explica mejor. Señor, Señor, y preguntarán, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos milagros en tu nombre? Vean que más de uno de nosotros puede decir eso. Nosotros los sacerdotes, los obispos, los diáconos, podemos decir eso. Los agentes de pastoral, catequistas y otros pueden decir eso. Eso nos otorga la salvación. Según Mateo 7:22, no. La actividad apostólica y los milagros por invocación del nombre de Jesús, si no van acompañados de la obediencia a la voluntad divina, no tienen ningún significado para la salvación. Si no me creen a mí, lean versículo 21 y 22 del capítulo 7. Jesús dice, no. Porque precisamente nos va a decir en el 23, jamás los conocí. Y eso que estaban profetizando en nombre de Jesús, expulsando demonios en nombre de Jesús, haciendo milagros en nombre de Jesús. Pero la pregunta es, ¿para la gloria de quién? Si no es para la gloria del Padre, si no es para que en secreto lo vea el Padre, no apuntan para la salvación. Y esto se anota precisamente porque el autor del Evangelio de Mateo es consciente que muchos en el día del juicio intentarán alegar de forma vana estas acciones. Profetizamos en tu nombre, hicimos milagro, exorcismos, buscando así probar que forman parte del grupo de los discípulos de Jesús, o que fueron sus profetas, sus exorcistas, sus milagreros. Y que dice, en aquel día no servirá para nada presentar pruebas de haber profetizado, exorcizado o hecho milagros en el nombre de Jesús. Es fuerte, se nos puso duro Jesús. El balance activo de las obras, dones y carismas no será suficiente para hacerse reconocer. ¿Qué nos dice el versículo 23? Entonces yo les manifestaré. Jamás los conocí. Apártense de mí, ustedes los que hacen el mal. Nunca los he conocido. El único vínculo que Cristo reconoce al final, cuando venga como juez eterno misericordioso, será el de los hechos. De hecho, si ustedes se fijan en Mateo 25, donde está eso que se le ha llamado el juicio final, tuve hambre, tuve sed, en ninguna parte dice que lo hicieron pensando que era yo. No, lo hicieron porque me amaban. No, lo hicieron amándome a mí. En ese texto no aparece ni una sola vez el verbo amar. En griego aparece todas las veces el verbo hacer, poieo, el verbo hacer. Lo hiciste conmigo, lo hiciste conmigo, lo hiciste conmigo. ¿Cuándo, Señor? Nunca te vimos. Cada vez que lo hiciste conmigo, lo hiciste, lo hiciste, lo hiciste. Señor, nunca te vimos. No lo hiciste, no lo hiciste. Es hacer, es hacer. El universalismo de Mateo rompe las filas del cristianismo. El único vínculo será la obediencia a su programa, la práctica de su enseñanza. Y entonces, ¿qué nos dice aquí el evangelista? Hace una fuerte referencia a la comunidad cristiana primitiva. Tanto las acciones de los muchos como el poder carismático con que lo llevan a cabo deben servir para probar su pertenencia a Jesús.
y se les reconoce que sus obras eran realmente obras de Dios realizadas con autoridad. Pero el Señor las rechaza. En su venida como juez las rechaza. Y dice, no, no pertenecen. Y es que posiblemente en el tiempo de Mateo, pues así en la comunidad cristiana de Mateo, habían profetas, habían exorcistas, habían carismáticos que hablaban en nombre de Dios, exorcizaban en nombre de Dios, hacían milagros en nombre de Dios, pero lo hacían al margen de la comunidad, lo hacían al margen de la gloria de Dios, lo hacían como espectáculo. Hay un hecho parecido en el capítulo 8 del libro de los Hechos, donde Simón el mago, que tiene atrapada a la gente, quiere luego, comprando el Espíritu Santo, hacer eso para atraer a su gente, para hacer espectáculo. No, no. Se puede haber hecho tanto, y Jesús dice, no los conozco. O sea, el acento se pone en el valor de la ética de la salvación y en la declaración que hace el mismo Jesús de sí mismo como juez del mundo. No los he conocido, jamás los he conocido, que podríamos traducirlo en un lenguaje muy sencillo. Nunca he tenido nada que ver con ustedes. O ustedes nunca han tenido nada que ver conmigo. Cuando yo voy a dar las charlas o cursos, etcétera, siempre lo digo así, porque es que, hermanos, es que es así lo que brota de aquí. No todo lo que decimos que es voluntad de Dios es voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas que barnizamos como voluntad de Dios que no son más que signos de poder, autoridad, dominio para aplastar al otro? ¿Cuántas veces queremos que el otro inclusive no se forme, no sepa más que yo, porque entonces me puede dominar? Y hacemos lo que hace el mundo de la política y lo llevamos a la comunidad cristiana. ¿Qué quieren los políticos? Un pueblo ignorante. Y a veces dentro de la iglesia hay líderes que quieren que su grupo, su movimiento, su pastoral, lo que sea ignorante para contener poder. ¿Y qué le dirá Jesús? Jamás has tenido nada que ver conmigo, porque lo que has dicho no coincide con mi enseñanza. El milagro más grande capaz de impresionar es el de la vida abierta a las grandes orientaciones de la enseñanza de la montaña. El camino del discípulo no está salpicado de prodigios espectaculares. Y eso es muy hermoso, hermanos, es muy hermoso porque nosotros no vemos ni al Papa, ni a los obispos, ni a los sacerdotes, ni a los diáconos estar haciendo prodigios espectaculares. Su forma de llevar la experiencia de la bienaventuranza es su vida, es sus obras pequeñas de cada día, son sus actos heroicos en la escucha, en la imposición de manos, en la bendición, en dar de comer, en procurar el bienestar de una familia. Esos son los grandes espectáculos que solo ve el Padre, que como dice, toda la enseñanza ve en lo secreto. Es que es eso, se trata de eso, se trata de estar marcado por la obediencia al mensaje de Cristo. Y hermanos, entonces, ¿cuántos riesgos para el cristiano se puede oír y no poner en práctica? Se puede practicar y no ser perseverantes. Se puede entender todo este discurso de la montaña y no comprender que es necesario comenzar inmediatamente con otro verbo, que no es escuchar, que no es aprender, sino hacer, con todo lo que implica el verbo hacer. Hagamos un momentito de oración en esta primera parte. Jesús, eres exigente y demasiado claro
en que confesarte verbalmente como Señor tiene que corresponder con la confesión de los hechos. Que las palabras no deben estar dirigidas a otra cosa que a cumplir la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Ve en lo secreto y hacerlo ejerciendo la justicia mayor, la del reino de los cielos. Jesús, exiges estar en la vida personal de tu mensajero como lo estás en su cargo. Tú has conocido al que se ha identificado contigo. Estás en él y con él porque diriges sus pensamientos y conduces sus caminos. Es un conocimiento amoroso, una mutua familiaridad, una acción recíproca de uno en el otro. Pero Jesús, eres tajante en que si se abre una hendidura a través de la vida, no solamente algo no funciona, sino que es ineficaz el servicio. Las señales que hagamos, por brillantes y prodigiosas que sean, nunca pueden sustituir la falta de amor activo, el hacer en beneficio del otro. De lo contrario, Jesús, tendrás que decirnos al final, jamás los conocí, apártense de mí, ustedes los que hacen el mal. Y Jesús, no queremos escuchar eso. Queremos poner nuestras manos al servicio del hacer tu palabra. Ahora que Jesús ha dicho esto, que ha explicado en qué consiste escuchar sus palabras, ahora que nos ha dicho que tenemos que convertirlas en vida, nos presenta una parábola, una pequeña parábola dentro de su enseñanza. Entonces, viene la parábola de la construcción de una casa. Veamos la primera parte. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, vean que la parábola es para ilustrar lo que acaba de decir de la puesta en práctica de las palabras escuchadas. El que lo hace puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Esta es la primera parte de la parábola, porque tiene dos, lo que es y lo que pasa, lo que hace y la consecuencia. Veamos qué pasa, lo que hace. La parábola nos va a decir que hay dos hombres distintos que construyen una casa. Parece que los dos hacen lo mismo. De hecho, los dos hacen lo mismo. Cada uno construye una casa. Pero los dos, aunque están comprometidos en algo bello, hermoso, que pretende ser permanente, construir una casa, no construyen de la misma manera. Al llegar la tormenta, se describe que uno construyó sobre roca firme, mientras que el otro construyó sobre arena movediza. Y hermanos, hace como 2 o 3 años que hubo uno de los huracanes que causó mucho daño en la zona norte del país y en la zona costera atlántica. Las imágenes, tal vez las recuerdan, eran impresionantes. La gente iba con los periodistas a decirle, aquí estaba mi casa. Y nosotros no pudimos ver nada. No había ni siquiera cimientos. Todo se lo llevó el agua. Y esa es la imagen que está usando Jesús. Mateo precisamente escribe a los cristianos que pertenecen a Palestina, judíos palestinenses, y describe los fenómenos atmosféricos
del otoño y el invierno en aquella zona montañosa, donde después de la borrasca, de los vientos fuertes, se precipita el agua por lo que se llama los wadis, estas precipitaciones, con una velocidad vertiginosa hasta llegar a las llanuras. Si el agua que viene en forma de torrente encuentra a su paso una casa cimentada sobre roca, la casa puede resistir los embates. Pero si está edificada sobre un suelo arenoso, se la llevará el torrente. Mateo o Jesús en esta parábola había visto eso, sabía esto, lo conocía. Nosotros también lo conocemos. Para los hermanos de la zona sur, recordemos el huracán Juana también, casas que ya no estaban donde estaban. Todo se fue. El discípulo, según Mateo, es aquel que pone en práctica la voluntad del Padre, porque no basta con creer, con tener fe en Jesús, ni siquiera con comprender sus enseñanzas. Jesús es rotundo. Tienen que ponerse en práctica. Y esta es la última lección. O una casa sólida, capaz de resistir todas las tempestades, porque ha sido construida sobre la roca de la palabra de Dios, que es su palabra, o una casa fabricada sobre arena inconsistente, fruto de haber escuchado la palabra, pero no haberla puesto en práctica. Esto es lo que Jesús nos quiere decir con esta parábola. Jesús está terminando este largo discurso. En Mateo decía, hay 5 discursos de Jesús. Mateo lo organizó así. 4 de estos 5 discursos terminan con una parábola. Esta es el primer discurso y termina con una parábola que pretende iluminar el contenido de las palabras de Jesús. Él quiere dejar claro cuál es la actitud frente a sus palabras, que se evidenciarán claramente en un estilo de vida creyente. Pero se deben también convertir en acción firme. Es la roca de la palabra. Sobre ella construyo. Y construir significa poner en práctica. Papa Benedicto XVI, cuando fue a la conferencia de Aparecida, también en el discurso inaugural decía, construyamos una iglesia latinoamericana cimentada sobre la roca de la palabra de Dios. Entonces, la invitación es a asumir con valentía el reto, el desafío de ser fiel a la palabra y corresponder con generosidad, asumiendo las consecuencias de nuestras acciones, sea para mantenerse firme, construyendo sobre roca, sea para que todo se destruya, construyendo sobre arena. Seguir a Jesús es escuchar como un momento que nos va a llevar a creer, que apunta a la libertad. Ya dijimos, Jesús no obliga a nadie, pero sí exige que el que decide ser su discípulo construya sobre la roca de su palabra. Son dichosos los que oyen y practican su palabra. Él quiere discípulos constructores que construyan con el material sólido, como dice el Papa Benedicto, cambiando nuestro concepto de realismo, porque lo más real y consistente que existe es la palabra de Dios, que es palabra de vida eterna. El Señor quiere discípulos constructores con estos materiales, con sus palabras, sobre los principios que Él ha expuesto. Y si leyéramos desde 5.1 hasta final del capítulo 7, hay toda una enseñanza seria, exigente, decidida, que toma en cuenta una opción radical por Cristo, su palabra, y por cumplirla. Es un discurso serio. El significado, transparente. Una casa edificada sobre roca no se cae, la otra se va. Ahora viene la segunda parte de esta primera parte de la parábola. Una vez que ya nos explicó
¿Cómo es el hombre que construye sobre roca? Dice, ¿qué pasa cuando viene la tormenta? Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos, sacudieron la casa, pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. ¿Ven? Jesús nos avisa y nos dice, coloca tu casa sobre la roca, mientras que el insensato lo va a hacer sobre terreno arenoso. Entonces, cuando lleguen los aguaceros, tempestades, inundaciones, se verá que fuimos sabios, construimos sobre roca. Se pueden entender las tempestades y las inundaciones en relación con las dificultades de la vida, las etapas que vienen cada cierto tiempo en la vida de tribulación, en las que solo un cristiano bien asentado en la roca firme de la palabra puede salir airoso, puede llegar al juicio y salir adelante. Mantenerse o venirse abajo es producto de esta escucha, que no se queda solo en la mente, sino que bajando al corazón se lleva a la práctica en la vida cotidiana. ¿Recuerdan? En el capítulo 6, que forma parte de este mismo discurso, Jesús, han oído que se dijo, pero yo les digo. Han oído que se dijo, pero yo les digo, y Jesús se pone exigente porque lleva la ley a su principio originario, a la voluntad original de Dios. El ser humano prudente, sensato, lleva a cumplimiento las exigencias del discípulo de Cristo. Edifica sobre roca. Él interpreta su vida de otra manera a como lo hacen los demás. En el Nuevo Testamento, la vida del ser humano, pero también la vida de la comunidad, es comparada generalmente a un edificio, una casa. Pablo tiene estas imágenes también. Y la resistencia, la estabilidad dependen de la solidez de los cimientos. Yo en su momento había aprendido a hacer casa. Yo sé también, antes de ser sacerdote, trabajaba en eso también. Y uno sabía que entre más honda fuera la zanja, con más piedra, con más cemento, con arena consistente, más resistente sería la construcción. Como uno veía que alguna gente decía, hágamela con ese cimiento, no, la mitad, la casa se le iba a ir. La estabilidad depende de los cimientos y la existencia humana del creyente depende de cimentar su vida en Cristo, ponerla toda en su palabra. Si el discípulo se apoya en la palabra de Jesús, tendrá un fundamento firme. Si entonces la construcción se ve golpeada por la vida, él se mantendrá firme. ¿Qué podemos entender por tempestad? El tiempo de la prueba en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia. Y estamos viviendo momentos difíciles, claro. No crean que lo que la iglesia estaba viviendo con la pandemia se acabó, no. Saldrá otra vez porque hay muchos interesados en eso. En esos momentos de dificultad, el secreto de la seguridad y la capacidad de salir victorioso está en fundarse en la palabra de Cristo, que es roca firme. Hagamos un segundo momento de oración antes de ir a ver qué le pasa al insensato. Jesús, gracias porque con tu parábola nos enseñas que, según el juicio de los demás, el dueño de una casa es sensato y prudente y el otro insensato, que sufre las consecuencias de su mala decisión, de su culpa. Jesús, gracias porque afirmas que exactamente igual
sucede con tu palabra. El que la escucha y la practica es una persona sensata. El que solamente la escucha, pero no la observa, es un necio. Cada uno de los dos asume las consecuencias de su decisión. Gracias, Jesús, porque eres claro en que solo hay estas dos posibilidades. Y aún en ellas solo hay una cosa que realmente decide: la acción, llevar a la práctica tu palabra y no limitarnos a escucharla solamente. Gracias, Jesús, porque la sensatez a que nos llamas tiene que ver con la práctica de tu palabra, que asegura la propia casa y le da un firme fundamento a nuestra existencia y a la vida futura, en el reino de los cielos, en la casa firme de tu Padre. Vamos a la segunda parte de la parábola, los últimos dos versículos de hoy, el 26 y el 27. La primera parte de la parábola era aquel que construye sobre la roca. Su casa resiste la tempestad. Veamos ahora cómo explica Jesús lo otro. Dice, al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Vamos a ver, hermanos. Jesús está terminando. Son las últimas palabras ya casi de este discurso maravilloso que inició con las bienaventuranzas. Y lo hace reorientando valores. Porque más que una exposición de una ética cristiana, es la reorientación de los valores cristianos. Todas las invitaciones de la enseñanza de la montaña se resumen en hacer, y esto bajo el signo del amor. Probablemente el hombre insensato, el hombre necio, no ha amado suficiente como para conocer y buscar lo mejor, lo que proporciona una base segura a la construcción es el amor también. Y esto la hace estable. No está esto, se queda inestable. Lo contrario nos hace edificar sobre arena, sobre un material que es movedizo. Hay una cosa interesante, hermanos. Cuando yo viví en México, en la zona de los indígenas purépechas, conocidos como tarascos, algo de lo que más me impresionó, que uno dice, es que esta gente es práctica. Las casas son todas de madera, con troncos de árbol que se colocan uno encima de otro. Son solo 4 paredes. La casa es una sola habitación. En aquel momento era una sola habitación y tenía su puerta y su ventana, una puerta y una ventana. Y de repente yo miraba que la casa al día siguiente estaba viendo para otro lado. Y es que como estaba construida sobre la tierra, sin ninguna base, podían darle vuelta. Esto es la parte práctica. La casa podía mirar hacia otro lado. Es algo que solo ahí he visto y me impactó y me sigue impactando. Simplemente con mucha fuerza y muchos hombres se le daba vuelta a la casa. Estaba construida sin ninguna base. Bueno, no es el caso de allá, porque no habían estas inundaciones, pero imaginémonos, el otro construyó una casa de este tipo. Construir sobre arena es una casa de este tipo. ¿Qué hará la lluvia cuando venga? Le dará vuelta y se la va a llevar. Es una cosa impresionante. Como he tenido la experiencia de vivir tantas cosas fuera de mi país, es esto. Ahora bien, la invitación es a que pongamos la mirada y la vida en la roca del Señor, no en las contrariedades ni en las vicisitudes de la vida.
En el amor se funda la vida de la persona sensata que edifica su casa en la roca, en Jesús de Nazaret. Dios prefiere a los constructores que edifican sobre roca. Pero hay algunos constructores que edifican sobre arena. Se limitan a oír, a hablar, a saber, a explicar. Pero el edificio es totalmente falso y peligroso, aunque sea grandioso, alto, impresionante como una catedral. Cuando venga las lluvias, cuando venga el vendaval, no se sostiene. Entonces veamos cómo lo explica Jesús. Cayeron las lluvias, es la misma situación de la anterior, solo que aquí con efectos negativos. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos, sacudieron la casa, ésta se derrumbó y su ruina fue grande. A diferencia de la persona sensata, la necia edifica en un material fácil de manejar. Claro, construir sobre arena es más fácil. No es tan complicado trabajar de esta manera. Es más fácil construir suavemente, fácilmente, sin mucho esfuerzo. Recuerde que Jesús dice que hay que entrar en el Evangelio de Mateo por la puerta estrecha. Es eso. Construir sobre arena es entrar por la puerta amplia, fácil, sin compromiso, sin una vida de coherencia. Es entrar por la puerta estrecha. De lo contrario, es escuchar, no poner en práctica y equivocar la puerta. Se dice que este hombre insensato construyó al igual que el otro. Edificó su casa, pero su casa en el momento de la prueba, de la inclemencia del tiempo, que vino sobre los dos, a los dos les pasó lo mismo. Pero la de este fue destruida. Nada más pudo ver que todo se perdió. Como dice, la ruina fue grande, todo. La caída fue estrepitosa. La arena es un material inconsistente, tiende a separarse, no es firme. Es como hacer castillos de arena en la playa, que todos nos ha gustado algún momento en la vida hacerlo. Y todavía uno cuando va, que a mí me gusta tanto, disfruta ver a algunos de los niños y sus papás construyendo castillos de arenas. Pero ¿qué pasa cuando el mar llega a esa parte de la playa? Todo se va, todo se va. Ciertamente puede ser más sencillo edificar sobre arena. Allí en la playa vemos castillos impresionantes de arena que uno diría, ¿por qué lo hizo aquí? Lo hubiera hecho en otra parte, lo podemos conservar. Y esa belleza, ese esplendor, viene la ola a la hora que sube la marea y chupulón al agua. Se fue. El material es maleable, fácil de llevar, es menos fastidioso para el trabajo, es más rápida la construcción, pero el edificio no se sostiene en pie. Es arena. Ninguno, nada se sostiene en pie. Por eso es preciso poner por obra lo que se ha aprendido del maestro, su palabra. Es necesario para el testigo de Cristo, para que sea auténtico testigo, no un falso profeta, que también lo dice Jesús en Mateo 7, 15, 20, el texto que está antes de nosotros, poner por obra la palabra del Señor, la que se ha escuchado, la que ha llegado al corazón, la que ha animado, pero tiene que convertirse, como siempre digo, en liturgia de las manos. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etcétera. Es esta la experiencia para que esto acontezca. De ahí que hacer la voluntad de Dios es la base, el fundamento, el cimiento sólido para obtener la salvación que nos trae el reino de los cielos, que ha venido Cristo a instaurar
con la palabra que nos comunica proveniente de su Padre. La edificación sobre roca y arena no es sino la consecuencia de un verdadero encuentro con el Señor. Y hermanos, yo puedo, no quiero poner un ejemplo mío, pero miren, yo entré al seminario en 1986. Ya van 34 años. Ahorita voy a cumplir en julio 34 años de que entré. Y hermanos, en 34 años han habido no sé cuántas tempestades tremendas. Han habido momentos que uno dice, hasta aquí me la prestó Dios. Hasta aquí llegó mi vocación. Hasta aquí llegó mi sacerdocio. Hasta aquí se acabó. Pero la palabra, y yo soy un amante de la palabra, me dice, William, no. Sigue edificando sobre mi palabra. Sigue construyendo sobre mi palabra, a pesar de tu debilidad, de tu fragilidad, de tus pecados, de tus múltiples caídas, de la inmensidad de tus errores. Sigue construyendo sobre mi palabra. Ahí estarás seguro, ahí estarás firme. Y aquí estoy. Sigo aquí. Pero hermanos, no es porque el padre William ha sido muy carga, como decimos en Costa Rica. No, no. Es que una y otra vez la palabra, esta palabra que estamos oyendo, esta me sostiene. De hecho, hay un versículo de esta enseñanza de la montaña que está precisamente en este capítulo, el capítulo 7, y es el versículo 12 que ha alimentado mi vida desde que, estando en los inicios del seminario, lo escuché y captó mi atención. Se le conoce como la regla de oro. Hagan a los demás lo que quieren que los demás les hagan a ustedes. De hecho, hasta hice una monografía en Austria sobre eso, buscando todo lo que sobre eso se decía y dónde se escuchó por primera vez, porque no fue Jesús el que lo dijo por primera vez. Fue unos 600, el documento más antiguo que encontré es como de 600 años antes de Cristo que ya se había dicho esa frase. De hecho, está en el libro de Tobías, pero el libro de Tobías es unos 200 años antes de Cristo, o un poquito más tal vez. Esa frase está allí. Y esa frase me ha sostenido, me sigue sosteniendo y sin duda me va a sostener. Porque entonces, cuando algo me lleva a querer hacer el mal, me detiene. Esa palabra es mi roca firme. Esa palabra es la que me dice no hagas daño a nadie. Esa palabra que me dice cuidado. No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y hermanos, me detengo, me detiene, que no lo he logrado siempre, de acuerdo. Pero me detiene. Esa palabra me detiene. Y entonces, sí, esto que pensé, esto que planeé, ¿me gustaría que me lo hagan a mí? No, no lo hago. Es eso. Escuchando las palabras del Señor, nos hacemos capaces de ir adelante. Porque la palabra es viva, es eficaz, es creadora, produce lo que anuncia, hace posible lo que exige, capacita para hacer lo que pide, es potencia para nuestras capacidades, es la que dilata nuestras perspectivas hasta los confines de lo imposible. En cada mandamiento del Señor va inserta la fuerza para cumplirla. Ahí está. En cada palabra de Jesús va incluida la fuerza para cumplirla. Por eso esto no son palabras espirituales, no son palabras de una ética para grandes. Es para ti, es para mí. Mateo recoge en esta parábola lo más esencial,
hacer realidad el Evangelio, el que Él puso por escrito, el que Jesús predicó, para no ser insensatos, para que la vida tenga sentido, para ser hombres y mujeres, ustedes, yo, sensatos, porque toda la vida la hemos construido sobre la roca y la roca nada la puede sustituir. Es la palabra de Dios en los labios de Jesús con la luz del Espíritu Santo en la iglesia y como la iglesia nos la ha enseñado. Eso es palabra de Dios. Esa es la roca firme. Y entonces, hermanos, hagamos una oración final. Qué texto más maravilloso, exigente, pero también iluminador. Ahí está la fuerza para hacerlo. Bienaventurados, dice Jesús al principio, así comenzó todo. Bienaventurados. Y aquí termina de esta manera. Hagamos una oración. Jesús, gracias porque nos dices que todo aquel que oye tus palabras y las guarda, se parecerá a un hombre sensato el día del juicio. Con tus palabras nos muestras dónde hay que poner el fundamento para poder sostenerse en el ruido agitado del juicio. Gracias, Jesús, porque insistes en que la audición y el conocimiento de tu palabra no bastan si no edificamos de hecho sobre la roca. Es decir, si no ponemos por obra estas palabras, estos conocimientos. Todo lo decide el cumplir tu palabra. Gracias, Jesús, porque tu palabra no solo es apremiante, porque Dios así lo quiere y tú lo has revelado, sino porque el tiempo también nos insta a cada uno de nosotros a actuar, a cimentar nuestra vida sobre la roca de tu palabra. Gracias, Jesús, porque al final de nuestra vida está el juicio, que no se puede evitar, pero que podremos sostenernos en él porque nuestra vida estuvo edificada con un solo objetivo: hacer vida tu palabra, el amor de Dios, el compromiso con el reino, con la justicia mayor que hemos conocido y con nuestras manos hemos desarrollado. Gracias, Jesús. Bien, hermanos, un texto nos sacó del ambiente de Juan, pero es que no importa de dónde venga la palabra, siempre es una maravilla y siempre nos va a comprometer, nos va a cuestionar, nos va a sacar de nuestra posición cómoda y nos va a llevar a la liturgia de las manos. Que el Señor les conceda un día con muchas posibilidades de liturgia de las manos, hacer la palabra de Dios y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A todos un feliz día. Nos vemos el lunes, si Dios quiere, a las 10 de la mañana.